La respuesta no se encuentra únicamente en la figura de Hitler. Tampoco podemos reducirla solamente a la Inquisición española, a las expediciones de los cruzados medievales o a las legiones del Imperio Romano. La realidad es mucho más compleja y abarca prácticamente toda la cronología de la humanidad occidental. Desde los tiempos del poderoso Imperio Romano hasta nuestros días contemporáneos, el pueblo judío ha enfrentado persecuciones sistemáticas, expulsiones masivas de sus territorios, acusaciones infundadas y asesinatos en masa. Sin embargo, surge una pregunta fundamental que merece una respuesta profunda y honesta. ¿Cuáles son las características específicas que han convertido a esta comunidad en víctima constante durante tantos siglos de historia humana? ¿Qué elementos particulares han generado esta hostilidad persistente a lo largo del tiempo? Te invitamos a prepararte para un relato que resulta incómodo de escuchar, intenso en su desarrollo y absolutamente indispensable para comprender nuestra historia. Esta narrativa te llevará por los senderos más oscuros de la humanidad, pero también te ayudará a entender patrones que siguen repitiéndose en nuestros días. Antes de sumergirnos en esta épica y compleja historia que abarca milenios, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario contándonos qué otra civilización legendaria te gustaría que exploráramos en futuros videos. Tu participación nos ayuda a crear el contenido que realmente te interesa. Los primeros conflictos, Roma y el pueblo, que no se sometía. Ahora sí, comencemos nuestro viaje. Imagina por un momento un mundo antiguo donde tenías la libertad de adorar a cualquier divinidad que eligieras, desde los dioses egipcios hasta las deidades griegas, pero donde existía una condición innegociable. No podías negarte rotundamente a rendir honores a todas las demás divinidades del panteón imperial. Esta era precisamente la realidad del Imperio Romano. Una civilización que había logrado construir su dominio no solamente a través de la fuerza de sus legiones y la precisión de sus espadas, sino también mediante una política de tolerancia religiosa que resultaba verdaderamente revolucionaria para su época. En este vasto imperio multicultural, los egipcios mantenían sus tradiciones ancestrales y continuaban elevando plegarias a sus dioses milenarios. Los griegos perpetuaban sus rituales sagrados, ofreciendo sacrificios en honor a sus deidades olímpicas. Y decenas de pueblos conquistados traían consigo sus creencias religiosas como si fueran equipaje cultural indispensable. Esta diversidad espiritual era no solo tolerada, sino incluso celebrada, siempre y cuando no entrara en conflicto directo con el culto imperial, que constituía el pilar fundamental de la unidad política del imperio. Mientras los pueblos sometidos no se opusieran al culto que veneraba la figura del emperador, prácticamente todo era objeto de negociación y acomodación. Sin embargo, existía un elemento que permanecía completamente fuera del alcance de cualquier negociación o compromiso: la lealtad absoluta e inquebrantable al emperador romano, quien era considerado no simplemente como un líder político o militar, sino como una figura casi divina que mediaba entre los mortales y los dioses. Esta devoción no era opcional, sino que constituía el cemento que mantenía unido todo el edificio imperial. Fue en este contexto histórico que apareció un pueblo que desafiaría fundamentalmente todas las reglas establecidas del juego imperial. Los judíos no se comportaban como los demás pueblos que habían sido sometidos por las legiones romanas a lo largo de los siglos de expansión. No llegaron a Roma portando un panteón diverso y colorido de múltiples divinidades que pudieran ser fácilmente incorporadas al sistema religioso imperial, sino que traían consigo algo completamente diferente y revolucionario: la adoración a un solo Dios,
un Dios único que, para mayor complicación del sistema romano, se consideraba superior a todas las demás divinidades existentes. Este pueblo se negaba categóricamente a aceptar imágenes talladas de otros dioses, rechazaba las estatuas que representaban divinidades extranjeras y, lo que resultaba aún más problemático para el orden establecido, no reconocía la divinización de los emperadores romanos. Para la mentalidad imperial romana, acostumbrada a la flexibilidad y el pragmatismo religioso, esto no representaba simplemente una rareza cultural pintoresca o una tradición folclórica interesante. Era un desafío directo al orden establecido, una forma de rebeldía que se camuflaba detrás de convicciones religiosas profundas. La percepción romana. Un pueblo inflexible. Tácito, el prestigioso historiador romano que podríamos comparar con un influyente comunicador de masas del siglo I de nuestra era, no tuvo ningún reparo en describirlos utilizando términos como obstinados y arrogantes en sus crónicas históricas. Según las observaciones romanas, los judíos no compartían los hábitos alimentarios del resto de la población del imperio, se negaban a realizar actividades laborales durante el día sábado siguiendo sus tradiciones religiosas, no participaban en los rituales de veneración al César que eran fundamentales para la cohesión imperial, y lo que resultaba aún más desconcertante para la mentalidad romana, no mostraban interés alguno en mezclarse culturalmente con otros pueblos. Pero lo que realmente perturbaba a los administradores romanos era algo aún más profundo. Los judíos no solamente evitaban la mezcla cultural, sino que activamente no deseaban integrarse en el gran crisol cultural que Roma había creado a lo largo de su expansión imperial. El emperador Tiberio, después de años de creciente frustración con lo que él percibía como costumbres inflexibles e incompatibles con el orden romano, tomó una decisión drástica en el año 19 después de Cristo, ordenando la expulsión masiva de todos los judíos de la ciudad de Roma. La justificación oficial que se ofreció al pueblo romano fue que esta comunidad estaba contaminando a los ciudadanos romanos genuinos con sus prácticas religiosas extrañas y su negativa a adaptarse a las costumbres imperiales. Sin embargo, la realidad que se escondía detrás de esta decisión política era mucho más compleja y reveladora. El Imperio Romano, a pesar de su experiencia milenaria en el gobierno de pueblos diversos y su sofisticado sistema administrativo, simplemente no sabía cómo lidiar efectivamente con un pueblo que se negaba rotundamente a rendirse tanto cultural como espiritualmente a la hegemonía imperial. La tensión entre estos dos mundos tan diferentes continuó intensificándose con el paso del tiempo y las décadas. Las diferencias religiosas fundamentales, que inicialmente habían sido vistas como curiosidades culturales, gradualmente se transformaron en sospechas políticas profundas. Estas sospechas, alimentadas por malentendidos mutuos y diferencias irreconciliables, eventualmente evolucionaron hacia políticas de represión sistemática que marcarían el inicio de un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos. La Gran Revuelta, el último intento de libertad. Finalmente, estas tensiones acumuladas durante décadas estallaron en lo que se conoce históricamente como la Gran Revuelta de Bar Kokhba, un conflicto que se desarrolló entre los años 132 y 136 después de Cristo y que representó el último intento masivo y coordinado del pueblo judío por recuperar su libertad y liberar definitivamente su tierra ancestral del dominio romano. Esta rebelión, liderada por un carismático líder militar conocido como Bar Kokhba, movilizó a comunidades judías de toda la región en una lucha desesperada por la independencia que duraría varios años. Sin embargo, a pesar del coraje demostrado por los rebeldes y la determinación con la que lucharon por su causa,
El levantamiento terminó en un fracaso catastrófico que tendría consecuencias duraderas para todo el pueblo judío. La respuesta militar romana a esta rebelión fue de una brutalidad sin precedentes, diseñada no solamente para suprimir la revuelta actual, sino para asegurar que nunca más se produjera un levantamiento similar. La ciudad sagrada de Jerusalén fue completamente arrasada por las legiones romanas, sus edificios demolidos sistemáticamente, sus murallas destruidas piedra por piedra. Los judíos fueron expulsados en masa, no solamente de Jerusalén, sino de toda la región que consideraban su hogar ancestral, forzados a convertirse en refugiados en sus propias tierras. Las autoridades romanas prohibieron estrictamente la práctica de las tradiciones religiosas judías, implementando políticas específicamente diseñadas para borrar cualquier huella de la cultura y la identidad judía de la región. Se hicieron esfuerzos deliberados y sistemáticos para eliminar las huellas físicas y culturales de la presencia judía en la tierra que habían habitado durante siglos. Fue en este momento histórico crucial que comenzó oficialmente la historia del pueblo judío como una nación errante, dispersa por el mundo sin un hogar territorial fijo. La formación de estereotipos duraderos. Para los administradores e intelectuales romanos, los judíos representaban lo que consideraban un error fundamental en su proyecto de construcción imperial. Eran percibidos como un pueblo que simplemente no encajaba en el gran rompecabezas multicultural que Roma había construido a lo largo de siglos de conquistas y administración territorial. Para los judíos, por su parte, Roma no era más que otro régimen opresor en una larga serie de imperios que habían intentado quebrar su fe y eliminar su identidad cultural, similar a los antiguos faraones egipcios que habían esclavizado a sus antepasados. Pero el daño causado por este conflicto trascendía las consecuencias inmediatas de la guerra y la destrucción física. A partir de este momento histórico crucial, se consolidó y cristalizó una idea que perduraría durante siglos en la mentalidad occidental: la noción de que los judíos constituían un pueblo fundamental e intrínsecamente imposible de integrar en cualquier sociedad mayor. Se les comenzó a percibir como un cuerpo extraño e incompatible dentro del cuerpo político de cualquier imperio o nación. Esta percepción generaba un tipo de temor muy específico y poderoso, un miedo que resultaba más perturbador para las autoridades que cualquier amenaza militar convencional. Porque el miedo al diferente, especialmente cuando se combina con el poder político y militar, casi invariablemente termina manifestándose en políticas de persecución sistemática. La diferencia cultural y religiosa se convirtió en sinónimo de amenaza potencial, y esta ecuación tendría consecuencias terribles para las generaciones futuras. El nacimiento del cristianismo y la nueva división. Durante varios siglos posteriores a la destrucción de Jerusalén, los judíos continuaron siendo vistos por las autoridades romanas como un pueblo particularmente difícil de asimilar en la estructura imperial. Sin embargo, cuando el cristianismo comenzó a extenderse por todo el imperio y a ganar influencia política, surgió una grieta aún más profunda y problemática en las relaciones entre diferentes comunidades religiosas. Esta nueva división tendría consecuencias mucho más duraderas y peligrosas que los conflictos políticos anteriores. La nueva fe cristiana, que paradójicamente había nacido directamente del seno del judaísmo y compartía muchas de sus tradiciones fundamentales, pronto comenzó a percibir a su religión madre como su principal enemigo espiritual y teológico. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso complejo de diferenciación teológica y política que se desarrolló durante varias décadas. En sus orígenes más tempranos, los seguidores de Jesús de Nazaret eran judíos practicantes
que mantenían su identidad cultural y religiosa original. Continuaban siguiendo las mismas escrituras sagradas que habían guiado a su pueblo durante siglos. Observaban las mismas tradiciones ancestrales que habían sido transmitidas de generación en generación y celebraban las mismas festividades religiosas que marcaban el calendario espiritual de sus comunidades. Sin embargo, algo fundamental cambió en la percepción que tenían de su maestro y líder espiritual. Para estos primeros seguidores, Jesús no era simplemente un rabino sabio o un maestro espiritual excepcional, sino algo mucho más trascendental. Era el Mesías largamente esperado por las profecías, el Hijo de Dios enviado para la salvación de la humanidad, el Salvador universal que había llegado para redimir a toda la especie humana. El supersesionismo, una doctrina peligrosa. Esta diferencia fundamental en la interpretación de la figura de Jesús creó una división que pronto se volvería irreversible e insurmontable. El pueblo judío en su conjunto, manteniendo sus tradiciones teológicas ancestrales, no aceptó la interpretación mesiánica de Jesús que proclamaban sus seguidores. Esta negativa a reconocer la divinidad de Jesús se convirtió en el punto de ruptura definitivo entre las dos comunidades religiosas. A partir de este momento histórico crucial, la división entre judaísmo y cristianismo se volvió inevitable y cada vez más profunda. De esta separación surgió una doctrina teológica particularmente poderosa y peligrosa, conocida como supersesionismo o teología de la sustitución. Según esta creencia, que se desarrolló gradualmente en los primeros siglos del cristianismo, la nueva fe cristiana no era simplemente una continuación natural o una rama evolutiva del judaísmo tradicional, sino que lo reemplazaba completamente en el plan divino de la salvación. Esta doctrina sostenía que Dios había cancelado su antiguo pacto con el pueblo judío y había establecido una nueva alianza exclusiva con la Iglesia cristiana. Según esta interpretación teológica, los judíos ya no eran el pueblo elegido de Dios, sino que ese estatus privilegiado había sido transferido completamente a la comunidad cristiana, que se convirtió en el nuevo Israel espiritual. Esta idea revolucionaria cambió fundamentalmente la relación entre las dos comunidades religiosas y tuvo consecuencias teológicas y sociales que se extenderían durante siglos. Las cartas del Nuevo Testamento, especialmente aquellas dirigidas a las comunidades cristianas en Roma y otras ciudades del imperio, comenzaron a ser interpretadas como críticas directas y condenas explícitas del pueblo judío en su conjunto. Se comenzó a enseñar que los judíos eran espiritualmente ciegos a la verdad revelada en Cristo y que su existencia continuada servía únicamente como testimonio negativo para demostrar la gracia divina que ahora se manifestaba a través de otros pueblos. El mensaje original de amor y redención se fue distorsionando gradualmente y el resentimiento teológico comenzó a crecer de manera preocupante. Los padres de la Iglesia y la hostilidad creciente. No pasó mucho tiempo antes de que los líderes y autoridades cristianas más prominentes comenzaran a utilizar un lenguaje cada vez más hostil para referirse al pueblo judío. Estos líderes religiosos empezaron a etiquetarlos sistemáticamente como asesinos de Cristo, una acusación que tendría consecuencias terribles en los siglos posteriores. San Juan Crisóstomo, uno de los oradores más elocuentes y respetados de la Iglesia primitiva, los describía en sus sermones como impíos y enemigos declarados de Dios. Las palabras de estos líderes espirituales no eran simples expresiones de fe personal o interpretaciones teológicas privadas. Debido al creciente poder e influencia de la Iglesia en la sociedad, estas declaraciones se convertían efectivamente en ley moral y social que influía en las actitudes de millones de personas.
Los sermones y escritos de estos padres de la Iglesia moldeaban la opinión pública y establecían el marco conceptual dentro del cual la sociedad cristiana comprendía su relación con el pueblo judío. Aunque durante los primeros siglos del cristianismo no hubo violencia física generalizada o sistemática contra las comunidades judías, la hostilidad teológica que se había desarrollado gradualmente se transformó en exclusión social progresiva. Esta exclusión comenzó a manifestarse de maneras cada vez más formales e institucionalizadas. Ya en el siglo II de la era cristiana, el Concilio de Elvira estableció prohibiciones específicas que afectaban directamente las relaciones entre cristianos y judíos. Este concilio prohibía explícitamente a los cristianos contraer matrimonio con personas de fe judía y también les impedía incluso sentarse a compartir una comida con miembros de la comunidad judía. Estas restricciones, que inicialmente pudieron parecer medidas religiosas menores, gradualmente se convirtieron en costumbre social aceptada y se extendieron por toda la cristiandad. Esta segregación social sistemática sentó las bases para formas mucho más graves de hostilidad que se desarrollarían en los siglos posteriores. La exclusión social creó un ambiente en el que el pueblo judío era percibido como fundamentalmente diferente y potencialmente peligroso, preparando el terreno para justificar persecuciones más severas en el futuro. Las cruzadas. Cuando la fe se convirtió en violencia, el odio teológico que había estado desarrollándose durante siglos no tardó mucho en transformarse en violencia física directa y brutal. Esta transformación alcanzó un punto de inflexión dramático a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II convocó oficialmente la Primera Cruzada con el objetivo declarado de liberar Tierra Santa del control musulmán y restaurar el acceso cristiano a los lugares sagrados de Jerusalén. Sin embargo, muchos de los cruzados que respondieron al llamado papal antes de llegar siquiera a enfrentar a los ejércitos musulmanes en Tierra Santa, decidieron practicar y demostrar su fervor religioso atacando brutalmente a las comunidades judías que vivían pacíficamente en diversas ciudades europeas. Estos ataques no eran parte del plan oficial de las cruzadas, pero fueron tolerados y en muchos casos incluso alentados por las autoridades religiosas locales. En ciudades prósperas como Worms, Maguncia, Colonia y Metz, miles de judíos fueron asesinados de manera brutal y sistemática por turbas de cruzados que los consideraban enemigos de la fe cristiana. En la ciudad de Espira, incluso el obispo local intentó desesperadamente proteger a la comunidad judía de su jurisdicción, pero sus esfuerzos resultaron completamente inútiles ante la furia de las multitudes. A los judíos se les ofrecía lo que los atacantes consideraban una elección generosa. Podían salvar sus vidas mediante la conversión inmediata al cristianismo, o enfrentarían una muerte segura. Para los cruzados que perpetraban estas masacres, los judíos representaban enemigos internos de la cristiandad, considerados culpables del pecado imperdonable de haber rechazado y crucificado a Cristo siglos antes. Por esta razón, según la lógica distorsionada de los atacantes, los judíos no merecían ningún tipo de misericordia o compasión. Lo que para los cruzados representaba una guerra santa destinada a recuperar los lugares sagrados del cristianismo, para las comunidades judías de Europa se convirtió en una masacre sin fin que destruyó familias enteras y comunidades que habían prosperado durante generaciones. La consolidación del odio religioso. El mensaje que estas masacres enviaron a toda la sociedad europea era tristemente claro. La fidelidad inquebrantable de los judíos a su fe ancestral los convertía automáticamente en blancos permanentes de violencia. El cristianismo,
que en sus enseñanzas fundamentales predicaba el amor al prójimo y la compasión hacia todos los seres humanos, comenzó a encontrar excepciones teológicas convenientes cuando se trataba del pueblo que había matado al Mesías. Esta contradicción entre las enseñanzas de amor universal y la práctica de odio específico hacia los judíos se resolvió mediante elaboradas justificaciones teológicas que permitían a los cristianos mantener su autoconcepto como seguidores de una religión de amor, mientras participaban o toleraban actos de violencia extrema contra un grupo específico. De esta manera, lo que había comenzado como una diferencia teológica relativamente abstracta sobre la naturaleza mesiánica de Jesús, se transformó gradualmente en violencia sistemática y organizada. Se había abierto una brecha espiritual profunda entre las dos comunidades religiosas, una división que nunca volvería a cerrarse completamente y que sembraría las raíces del odio que se manifestaría de diversas formas a lo largo de los siglos posteriores. Esta transformación del conflicto religioso en violencia física estableció un patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia europea. La diferencia religiosa o cultural se convertía en sospecha política, la sospecha en miedo, el miedo en odio y el odio en violencia justificada por motivos supuestamente sagrados. Las acusaciones de sangre, mentiras que mataron. Después de las devastadoras cruzadas que habían mostrado el potencial destructivo del odio religioso, la hostilidad contra los judíos encontró nuevas formas de justificarse y perpetuarse. Ya no era suficiente acusarlos únicamente del crimen teológico de haber matado a Cristo siglos antes. La imaginación popular y la malicia deliberada comenzaron a crear rumores aún más oscuros y más peligrosos que tendrían consecuencias terribles para las comunidades judías de toda Europa. Todo este nuevo capítulo de persecución comenzó de manera aparentemente menor en la pequeña ciudad de Norwich, Inglaterra, en el año 1144. Un niño cristiano apareció muerto en circunstancias misteriosas y sin ningún tipo de evidencia física o testimonial que sustentara tal acusación. Un monje local acusó a la comunidad judía de la ciudad de haberlo asesinado como parte de un supuesto ritual religioso secreto. A partir de este incidente aislado y completamente infundado, nació una de las mentiras más longevas, destructivas y sangrientas de toda la historia humana: la acusación de sangre o libelo de sangre. Esta calumnia se extendió rápidamente por toda Europa y sobrevivió durante siglos, causando la muerte de miles de personas inocentes. La narrativa que se desarrolló alrededor de esta acusación era completamente absurda desde cualquier perspectiva racional, pero resultó terriblemente efectiva para movilizar a las masas contra las comunidades judías. Según esta mentira, los judíos supuestamente secuestraban y asesinaban niños cristianos inocentes para utilizar su sangre en rituales religiosos secretos relacionados con la celebración de la Pascua judía. No importaba que no existiera absolutamente ninguna evidencia que sustentara estas acusaciones fantásticas. No importaba que los propios rabinos y líderes religiosos judíos negaran categórica y repetidamente tales prácticas, explicando que el judaísmo prohíbe estrictamente el consumo de sangre de cualquier tipo. No importaba que ningún observador externo hubiera sido testigo jamás de tales rituales supuestos. En el clima de sospecha y hostilidad que se había desarrollado a lo largo de los siglos, la verdad había dejado de importar. Solo importaba el miedo irracional y el odio que se había arraigado profundamente en la mentalidad popular. La mecánica del terror medieval.
Con el miedo como combustible principal, llegaron inevitablemente los saqueos violentos de las propiedades judías, las torturas brutales de personas inocentes forzadas a confesar crímenes que nunca habían cometido, y las masacres indiscriminadas de comunidades enteras. Muchos gobernantes europeos, lejos de proteger a sus súbditos judíos de estas acusaciones infundadas, vieron en estas crisis una oportunidad política y económica conveniente. Podían confiscar legalmente todas las propiedades y bienes de las comunidades judías acusadas, eliminar de un plumazo las deudas que habían contraído con prestamistas judíos y al mismo tiempo consolidar su poder político, señalando a un enemigo común que toda la población cristiana podía odiar sin remordimiento. ¿Qué mejor manera existía de fortalecer el poder real que identificar a un culpable conveniente que no tenía la capacidad política o militar de defenderse efectivamente? Pero las mentiras y calumnias no se detuvieron en las acusaciones de sangre. En los sínodos y concilios de la Iglesia se implementaron medidas cada vez más humillantes y discriminatorias, diseñadas específicamente para marginalizar y estigmatizar a las comunidades judías. En el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó oficialmente que todos los judíos debían usar ropa distintiva que los identificara inmediatamente como miembros de su comunidad religiosa. Esta medida aparentemente menor tenía implicaciones sociales enormes. Significaba que cualquier persona en la calle podía identificar instantáneamente a un judío y decidir evitarlo, señalarlo públicamente o incluso atacarlo. La ropa distintiva se convirtió en una marca de exclusión social que facilitaba la discriminación sistemática y la violencia espontánea. Era un sistema de exclusión social meticulosamente diseñado y implementado con la autoridad de la Iglesia, que tenía como objetivo aislar completamente a las comunidades judías del resto de la sociedad cristiana. Si no podían mezclarse socialmente ni trabajar en las mismas ocupaciones que los demás ciudadanos, surgía una pregunta práctica fundamental: ¿cómo podrían sobrevivir económicamente? El dinero y la construcción de nuevos estereotipos. Aquí aparece otra pieza fundamental del rompecabezas histórico que ayuda a explicar cómo se desarrollaron algunos de los estereotipos más duraderos sobre el pueblo judío: su asociación con el dinero y las finanzas. Esta asociación no surgió de ninguna predisposición cultural o genética hacia el comercio, sino de las circunstancias económicas y legales específicas que la sociedad cristiana había creado alrededor de las comunidades judías. La Iglesia Católica había establecido una prohibición estricta que impedía a todos los cristianos cobrar intereses en los préstamos de dinero, considerando esta práctica como usura pecaminosa. Sin embargo, el comercio europeo continuaba creciendo y expandiéndose, y la economía, cada vez más compleja, necesitaba servicios financieros sofisticados. Alguien tenía que llenar este vacío económico crucial, y ese alguien terminaron siendo las comunidades judías. No asumieron este papel por codicia o por una supuesta afinidad natural hacia el dinero, sino por pura necesidad de supervivencia económica. Como las leyes cristianas les prohibían poseer tierras agrícolas, les impedían entrar en los gremios artesanales que controlaban la mayoría de los oficios urbanos y les restringían el acceso a la mayor parte de las profesiones comunes, la única vía económica que les quedaba disponible era el préstamo de dinero con interés. Paradójicamente, la sociedad cristiana había creado las condiciones que forzaron a los judíos a ocupar precisamente aquellas actividades económicas que la misma sociedad consideraba moralmente cuestionables. Y esto los hizo aún más odiados por la población general,
que los veía como la encarnación de la avaricia y la explotación económica. Gradualmente, se convirtieron en los prestamistas principales de Europa, los banqueros que facilitaban el comercio entre reinos y las transacciones financieras de reyes y comerciantes adinerados. Y muy pronto, la narrativa popular cambió una vez más para adaptarse a esta nueva realidad económica. Ahora se decía que los judíos eran intrínsecamente avaros, moralmente corruptos y obsesionados con la acumulación de oro y riqueza material. El estereotipo estaba ahora completo y se había cristalizado en la mentalidad popular, y el arte de la época ayudó a reforzar y perpetuar esta imagen distorsionada. En iglesias y plazas públicas de toda Europa se esculpieron y pintaron imágenes grotescas que mostraban a judíos amamantando de una cerda, una representación conocida como el infame Judensau o cerdo judío, que servía como símbolo del desprecio absoluto hacia esta comunidad. Algunas de estas esculturas y pinturas todavía existen en la actualidad, permaneciendo como cicatrices permanentes de piedra y pigmento que el tiempo se ha negado a borrar completamente, recordándonos la profundidad del odio que una vez dominó la mentalidad europea. La peste negra, cuando el terror buscó un culpable. El odio hacia los judíos ya no necesitaba lógica racional para sustentarse. Tenía historia acumulada durante siglos, justificación religiosa aparentemente sólida, motivaciones políticas convenientes y ahora también explicaciones económicas. Los judíos no solo eran considerados culpables por sus creencias religiosas diferentes, sino también por la manera en que se veían forzados a sobrevivir económicamente en una sociedad que los había marginado sistemáticamente. En este contexto ya envenenado por siglos de prejuicio, llegó una de las crisis más devastadoras de la historia europea, la peste negra del siglo XIV. Europa entera se vio sumergida en una pesadilla de fiebre y muerte. La enfermedad recorrió el continente como una sombra maldita y despiadada, devorando ciudades enteras sin distinción de clase social, edad o condición. No existía cura conocida para esta enfermedad misteriosa. No había explicación médica satisfactoria para su propagación. Solo quedaba la muerte omnipresente y el terror absoluto que paralizaba a poblaciones enteras. En momentos históricos como estos, cuando la sociedad enfrenta una crisis que no puede comprender ni controlar, la lógica racional suele ser la primera víctima del pánico colectivo. Las personas desesperadas buscan explicaciones simples para fenómenos complejos y, más importante aún, buscan culpables a quienes puedan responsabilizar por su sufrimiento. Fue en este contexto de terror e irracionalidad que alguien comenzó a difundir un rumor particularmente siniestro. Los pozos de agua estaban siendo deliberadamente envenenados para propagar la enfermedad. Y cuando la población aterrorizada preguntaba quién podría estar detrás de tal maldad, la respuesta parecía obvia para muchos. Los judíos eran los responsables. La lógica distorsionada de la persecución. ¿Por qué esta acusación resultó tan convincente para tantas personas? Porque aparentemente tenía una lógica interna que parecía explicar varios fenómenos observables. Los judíos no parecían enfermarse con la misma frecuencia que sus vecinos cristianos. Vivían concentrados en barrios específicos que mantenían cierto aislamiento del resto de la población y seguían prácticas de higiene y alimentación que los diferenciaban claramente de la mayoría. En la mentalidad medieval, dominada por la superstición y la ignorancia médica, diferente automáticamente se equiparaba con sospechoso, y sospechoso rápidamente se convertía en culpable. En el año 1348, un hombre llamado Aymet fue capturado y sometido a torturas brutales hasta que finalmente confesó que, siguiendo órdenes directas de un rabino,
había contaminado deliberadamente fuentes de agua en las ciudades de Venecia y Toulouse. Esta confesión, obtenida bajo gritos de agonía y la amenaza de torturas aún más severas, fue considerada evidencia suficiente para confirmar las peores sospechas de la población cristiana. Aquella confesión forzada, extraída mediante métodos que cualquier observador racional habría reconocido como completamente inadmisibles, fue suficiente para encender la mecha de una violencia que se extendería por todo el continente europeo. Lo que siguió fue una oleada masiva de violencia completamente irracional que se extendió como un incendio por ciudades y pueblos de toda Europa. En la ciudad de Estrasburgo, el 14 de febrero de 1349, aproximadamente 900 judíos fueron quemados vivos en una plaza pública mientras la multitud observaba y celebraba lo que consideraban un acto de justicia divina. En Basilea, los atacantes lograron exterminar completamente a toda la comunidad judía de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. En Zúrich y Ginebra, los pogroms fueron igualmente despiadados y sistemáticos, diseñados no solo para castigar, sino para eliminar por completo la presencia judía. La irracionalidad del odio masivo. Pero lo más revelador de esta tragedia era que la peste negra no se detenía a pesar de las masacres. Mientras el número de judíos asesinados aumentaba dramáticamente, también continuaba creciendo el número de muertes por la enfermedad entre la población cristiana. La evidencia empírica claramente demostraba que eliminar a las comunidades judías no tenía ningún efecto en la propagación de la peste. No importaba que no existiera absolutamente ninguna prueba física que conectara a los judíos con la propagación de la enfermedad. No importaba que los judíos también estuvieran muriendo por la peste en números significativos, lo que debería haber desmentido inmediatamente la teoría del envenenamiento deliberado. Para muchos europeos de la época, la mentira se había convertido en una verdad sagrada e incuestionable, que no podía ser refutada por hechos o evidencia empírica. Una vez más, el miedo colectivo se había transformado en la excusa perfecta para justificar el exterminio de un grupo entero de personas. La desesperación ante una crisis incomprensible había encontrado un chivo expiatorio conveniente, y la violencia resultante siguió su curso lógico hasta sus conclusiones más extremas. Según las estimaciones históricas más conservadoras, aproximadamente el 60% de los judíos europeos murieron durante el período de la peste negra. Pero lo más trágico es que la mayoría de estas muertes no fueron causadas por la enfermedad en sí misma, sino por las llamas de las hogueras encendidas por sus propios vecinos cristianos. El propio Papa Clemente VI, reconociendo la injusticia y la irracionalidad de estas persecuciones, intentó desesperadamente frenar la masacre, emitiendo bulas papales en defensa de las comunidades judías. Pero sus esfuerzos por detener la violencia fueron como intentar apagar un incendio forestal usando únicamente palabras escritas en pergamino. La multitud enloquecida por el miedo y el odio no estaba dispuesta a escuchar razones o autoridades eclesiásticas. Solo quería sangre como compensación por su sufrimiento. Excepciones en medio del horror. Aún en medio de este horror generalizado, surgieron algunas excepciones notables que demuestran que la violencia no era inevitable. En la ciudad de Milán, por ejemplo, el duque local tomó la decisión deliberada de proteger a la comunidad judía bajo su jurisdicción. Comprendía que estos ciudadanos eran fundamentales para el funcionamiento de la economía local y que eliminarlos sería contraproducente desde cualquier perspectiva racional.
Bajo su protección, la comunidad judía de Milán logró sobrevivir al periodo más oscuro de la peste, pero esta fue una excepción extraordinariamente solitaria en un continente que ardía en llamas de odio irracional. La mayoría de los gobernantes prefirieron aprovechar la crisis para sus propios fines políticos, o simplemente permitieron que la violencia popular siguiera su curso destructivo. La peste negra no solo causó la muerte de millones de cuerpos físicos, también causó la muerte moral y espiritual de conciencias enteras. Comunidades que se consideraban cristianas y civilizadas demostraron ser capaces de los actos más brutales e irracionales cuando el miedo y el prejuicio se combinaban en circunstancias de crisis. Cuando la peste finalmente terminó su curso devastador, dejó tras de sí no solo pueblos físicamente vacíos y economías destruidas, sino también corazones llenos de odio normalizado y conciencias que habían aprendido a justificar la violencia sistemática contra un grupo específico de personas. El antisemitismo ya no era simplemente un prejuicio religioso o económico, se había convertido en una costumbre social profundamente arraigada, una reacción automática e instintiva que no requería justificación racional. Era una respuesta cultural aprendida que se transmitiría de generación en generación, sin cuestionamiento. La ciencia distorsionada del siglo XIX. Porque cuando una sociedad entera aprende a culpar sistemáticamente al mismo grupo por cualquier crisis o problema, la verdad objetiva deja de tener importancia en el proceso de toma de decisiones colectivas. El prejuicio se convierte en la lente a través de la cual se interpreta toda nueva información. Avanzando rápidamente a través de los siglos, llegamos al siglo XIX, una época en la que Europa vibraba con emoción ante los avances científicos revolucionarios. El progreso tecnológico e intelectual parecía completamente imparable. La electricidad estaba transformando las ciudades, las locomotoras conectaban territorios anteriormente aislados, los telescopios revelaban los secretos del cosmos y las vacunas prometían eliminar enfermedades que habían atormentado a la humanidad durante milenios. Pero junto con estos genuinos avances científicos, también surgió y proliferó la pseudociencia, teorías aparentemente científicas que carecían de rigor metodológico, pero que se presentaban con la autoridad de la ciencia legítima. En este caldo de cultivo intelectual confuso, el antisemitismo encontró una oportunidad para mutar una vez más, adaptándose a los nuevos tiempos y adoptando el lenguaje de la modernidad científica. Ya no se trataba únicamente de diferencias religiosas ancestrales, ni de resentimientos económicos, ni de acusaciones rituales fantásticas. Ahora el argumento principal contra los judíos se presentaba como biológico y científico, aparentemente basado en hechos empíricos y teorías racionales. En el año 1879, un periodista alemán llamado Wilhelm Marr acuñó deliberadamente una palabra completamente nueva: antisemitismo. Su objetivo al crear este neologismo era precisamente quitar el componente religioso tradicional del odio hacia los judíos y transformarlo en una teoría aparentemente racional y científica que pudiera apelar a las mentes modernas y educadas. La pseudociencia racial. La nueva narrativa que se desarrolló alrededor de este concepto sostenía que los judíos no eran simplemente personas con creencias religiosas diferentes o prácticas culturales particulares. Según esta nueva teoría, constituían una raza biológicamente diferente e inferior, genéticamente incompatible con lo que se denominaba la civilización europea superior. Intelectuales prestigiosos como Arthur de Gobineau escribieron tratados académicos elaborados sobre la supuesta desigualdad inherente de las razas humanas, presentando sus teorías con toda la pompa y autoridad de la investigación científica seria.
La eugenesia, una rama distorsionada de la biología que malinterpretaba y manipulaba conceptos científicos legítimos para justificar prejuicios sociales, comenzó a ganar credibilidad y aceptación en círculos académicos respetables. Esta pseudociencia clasificaba a todos los pueblos del mundo según su supuesta calidad genética, creando jerarquías raciales que colocaban a los europeos del norte en la cima de la evolución humana y relegaban a otros grupos a posiciones inferiores. Y en esta clasificación racial aparentemente científica, adivina qué posición se asignaba sistemáticamente al pueblo judío. Una vez más, la supuesta ciencia fue utilizada como arma ideológica para justificar y racionalizar prejuicios ancestrales. Con estas teorías pseudocientíficas como respaldo intelectual, se implementaron restricciones legales concretas y sistemáticas. Los judíos fueron excluidos de universidades prestigiosas, se les prohibió ejercer ciertas profesiones liberales, se les impidió contraer matrimonio con personas no judías y se restringieron drásticamente sus posibilidades de inmigración a varios países. En diversos países europeos, sus oportunidades de movilidad social y económica se redujeron sistemáticamente. Todo esto con el supuesto respaldo de estudios científicos que habían sido deliberadamente diseñados para confirmar prejuicios preexistentes. El caso Dreyfus y las teorías conspirativas. Pero el odio pseudocientífico no se limitó a teorías abstractas publicadas en revistas académicas. Se manifestó en casos concretos que sacudieron la conciencia pública europea. En 1894, el caso Dreyfus convulsionó Francia y reveló la profundidad del antisemitismo que había penetrado incluso en las instituciones más respetadas del país. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés con un historial de servicio impecable, fue acusado falsamente de traición y de vender secretos militares al enemigo alemán. La prensa francesa lo condenó públicamente antes de que se celebrara cualquier juicio, y la opinión pública, influenciada por décadas de propaganda antisemita, pedía inmediatamente su cabeza sin considerar la evidencia. Aunque años más tarde fue completamente absuelto cuando se descubrió que las acusaciones habían sido fabricadas y que el verdadero culpable era otro oficial, el mensaje social había quedado dolorosamente claro. En la mente de muchos europeos, ser judío era suficiente para ser automáticamente sospechoso de deslealtad hacia la patria. Ese mismo espíritu de sospecha sistemática alimentó el desarrollo de teorías conspirativas que han demostrado una resistencia extraordinaria al paso del tiempo. La más infame de estas teorías fue materializada en un documento fraudulento conocido como los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto completamente fabricado que pretendía ser el registro de reuniones secretas en las que líderes judíos planificaban dominar el mundo entero. A pesar de haber sido desmentido y refutado múltiples veces por investigadores serios, y a pesar de que se ha demostrado repetidamente que se trata de una falsificación basada en textos de ficción anteriores, muchas personas en diferentes partes del mundo aún creen en su autenticidad. Esta teoría conspirativa ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y sobrevivir en diferentes contextos culturales y épocas históricas. El camino hacia el horror absoluto, y así, con tinta y papel, con teorías aparentemente académicas y con acusaciones presentadas como hechos científicos, se fue preparando meticulosamente el terreno ideológico para algo mucho peor que todo lo que había ocurrido anteriormente. Porque cuando el racismo logra disfrazarse exitosamente de ciencia respetable, el odio ya no necesita justificar nada más ante la conciencia pública. El prejuicio se vuelve ley establecida.
se transforma en política oficial del Estado, se convierte en algo que parece inevitable y natural, respaldado por la autoridad de la ciencia y la lógica aparentemente racional. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó completamente destrozada en todos los aspectos concebibles. El país había sido derrotado militarmente, humillado políticamente en los tratados de paz y arruinado económicamente por las reparaciones de guerra que se le habían impuesto. En esta desesperación nacional absoluta, millones de alemanes buscaron desesperadamente respuestas simples para problemas complejos, un culpable conveniente para su dolor y un rostro específico en el que concentrar toda su frustración y resentimiento. Y ese rostro apareció en la figura de Adolf Hitler, un veterano de guerra frustrado y resentido que encontró en el antisemitismo tradicional el discurso más poderoso y movilizador de su arsenal político. Hitler no inventó el odio hacia los judíos, simplemente lo heredó de siglos de tradición europea, lo refinó, lo sistematizó y lo convirtió en la doctrina central de un movimiento político que prometía restaurar la grandeza alemana. En la visión distorsionada del mundo que Hitler promovía, los judíos eran presentados como la raíz última de todos los males que afligían no solo a Alemania, sino a toda la civilización occidental. La crisis económica que había empobrecido a millones, la supuesta decadencia moral de la sociedad moderna, el comunismo que amenazaba el orden tradicional, el capitalismo que explotaba a los trabajadores, todos sin excepción. Eran descritos, según la retórica nazi, como un cáncer racial que había infectado el cuerpo sano de la nación alemana. Y siguiendo esta metáfora médica hasta sus conclusiones lógicas más extremas, Hitler proclamaba que la única solución posible era extirpar completamente este cáncer del organismo nacional. Las leyes de Nuremberg, la legalización del odio. En 1935, las infames leyes de Nuremberg oficialmente legalizaron y sistematizaron el odio que había estado desarrollándose durante siglos. Estas leyes prohibieron específicamente todos los matrimonios entre personas de ascendencia judía y ciudadanos alemanes considerados racialmente puros. Se revocaron todos los derechos ciudadanos que los judíos habían disfrutado durante décadas de integración en la sociedad alemana. Se excluyó sistemáticamente a todos los judíos de escuelas públicas, universidades, cargos en el servicio público y profesiones liberales. De la noche a la mañana, personas que habían sido vecinos respetados, profesores universitarios, médicos reconocidos y ciudadanos productivos dejaron de ser considerados alemanes legítimos. Ya no eran vecinos que habían compartido las mismas calles durante generaciones. Ya no eran alemanes que habían servido a su país en la guerra anterior. Habían sido reclasificados oficialmente como otros, como elementos extraños en su propia patria, como ciudadanos de segunda clase que no merecían los derechos básicos de la ciudadanía. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y Alemania inició su expansión militar por Europa, esta exclusión legal y social se transformó gradualmente en confinamiento físico. Primero aparecieron los guetos, como el tristemente famoso gueto de Varsovia, barrios enteros que fueron cerrados con muros y alambre de púas, superpoblados hasta niveles inhumanos, sin acceso adecuado a comida o medicinas y completamente aislados del mundo exterior. La solución final, la industrialización del asesinato. Luego vinieron los transportes masivos en vagones de ganado, trenes que no se dirigían hacia cárceles ordinarias o campos de trabajo convencionales, sino hacia algo completamente nuevo en la historia humana, fábricas especialmente diseñadas para producir muerte de manera eficiente e industrial. En enero de 1942,
En la aparentemente tranquila conferencia de Wannsee, los altos mandos del régimen nazi redactaron y adoptaron oficialmente lo que eufemísticamente llamaron la solución final a la cuestión judía. Esta fue probablemente la frase más fría y burocrática jamás utilizada para planificar y organizar un genocidio sistemático. A partir de esta conferencia nació una maquinaria de exterminio perfectamente organizada y eficiente. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek y muchos otros campos cuyo objetivo único y explícito era el exterminio masivo de seres humanos. Al llegar a estos campos, los prisioneros eran inmediatamente separados en categorías. Aquellos considerados aptos para el trabajo esclavo eran enviados a realizar labores forzadas bajo condiciones que garantizaban su muerte gradual. Los demás, incluyendo niños, ancianos y personas enfermas, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Médicos como Joseph Mengele realizaban experimentos pseudocientíficos inhumanos que no tenían ningún valor científico real, sino que satisfacían la curiosidad sádica de individuos que habían perdido completamente su humanidad. Niños, gemelos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades, todos se convirtieron en material de experimentación. Y cuando ya no servían para estos experimentos grotescos, eran inmediatamente eliminados. La complicidad de la sociedad ordinaria. Pero lo más escalofriante y revelador de todo este proceso es que los perpetradores no fueron únicamente los miembros del partido nazi o las SS. En toda la Europa ocupada, personas completamente ordinarias, vecinos comunes, empleados gubernamentales, comerciantes locales y ciudadanos aparentemente normales colaboraron activamente con las deportaciones y el exterminio. Algunos lo hicieron por miedo a las represalias si se negaban a cooperar. Otros fueron motivados por el odio que habían aprendido durante décadas de propaganda antisemita. Pero muchos, quizás la mayoría, participaron simplemente por indiferencia moral, porque habían aprendido a ver a los judíos como algo menos que completamente humano y porque su eliminación no les causaba suficiente perturbación emocional como para resistir activamente. En apenas unos pocos años de funcionamiento de esta maquinaria de muerte, aproximadamente 2/3 de toda la población judía de Europa fueron asesinados sistemáticamente. Las estimaciones históricas más conservadoras calculan que más de 6 millones de personas murieron en este genocidio industrializado. Estas muertes no fueron el resultado de enfermedades, hambrunas o los azares normales de la guerra. Fueron el producto de una decisión deliberada y sistemática de eliminar a un grupo entero de seres humanos por el simple hecho de haber nacido en familias judías. Cuando el mundo finalmente descubrió los hornos crematorios, las montañas de cuerpos apilados como leña, las maletas cuidadosamente etiquetadas con nombres de personas que nunca regresarían a casa, ya era demasiado tarde para salvar a millones de víctimas. El odio milenario que había estado desarrollándose durante siglos había alcanzado finalmente su clímax más destructivo y absoluto. El antisemitismo contemporáneo, nuevos disfraces para viejos odios y la civilización occidental, esa misma que se consideraba moderna, racional y moralmente superior, había fallado de la manera más brutal y completa que se pudiera imaginar. Había demostrado que el progreso tecnológico y científico no garantiza automáticamente el progreso moral, y que sociedades aparentemente civilizadas pueden convertirse en máquinas de exterminio cuando el odio sistemático se combina con poder político y eficiencia organizacional. Hoy en día, en nuestro siglo XXI aparentemente ilustrado, el antisemitismo continúa existiendo, pero ya no se disfraza únicamente de justificación religiosa como en los tiempos medievales, ni de teoría científica como en el siglo XIX. En nuestra época a menudo se camufla detrás del lenguaje político aparentemente legítimo,
de ideología que se presenta como progresista o de activismo que afirma luchar por la justicia social. Pero el mecanismo psicológico y social fundamental sigue siendo exactamente el mismo que ha operado durante 2 milenios. Convertir a un grupo específico en el chivo expiatorio responsable de todos los problemas complejos que enfrenta la sociedad. El discurso superficial ha cambiado y se ha adaptado a los tiempos modernos, pero la violencia subyacente y la dinámica de exclusión permanecen inalteradas. Y lo más peligroso de todo es que, como sociedad, ya hemos transitado por este sendero destructivo múltiples veces a lo largo de la historia. Conocemos exactamente a dónde conduce este camino. Sabemos cuáles son las consecuencias inevitables de seguir esta lógica hasta sus conclusiones finales. Y sin embargo, seguimos siendo vulnerables a las mismas tentaciones y los mismos errores. Los patrones eternos del odio. La historia no se repite de manera exactamente idéntica, evento por evento y detalle por detalle, pero sí repite sus patrones fundamentales de manera escalofriante. El aislamiento gradual de un grupo específico, la creación sistemática de sospecha hacia ese grupo, la difusión de mentiras que se repiten hasta convertirse en verdades aparentes, el silencio cómplice de quienes podrían haber hablado, pero eligieron no hacerlo, la costumbre peligrosa de ignorar las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde para detener el proceso destructivo. El odio hacia cualquier grupo específico no desaparece automáticamente por sí solo con el paso del tiempo. Se hereda de padres a hijos como una enfermedad cultural. Se enseña en escuelas y se refuerza en conversaciones familiares. Se reinventa constantemente para adaptarse a nuevos contextos y nuevas circunstancias. Y si no se enfrenta deliberada y sistemáticamente con memoria histórica activa, con educación comprensiva y con empatía genuina hacia las víctimas, inevitablemente regresa bajo nuevas formas, porque cada vez que el antisemitismo o cualquier forma de odio sistemático regresa a una sociedad, raramente lo hace anunciándose con antorchas encendidas y uniformes militares como en los tiempos de Hitler. En su lugar, lo hace utilizando palabras aparentemente suaves e inofensivas. Comienza con bromas que se presentan como inofensivas, pero que normalizan el desprecio. Progresa a través de comentarios casuales que gradualmente normalizan actitudes de exclusión y sospecha. Continúa con generalizaciones que se presentan como observaciones objetivas, pero que en realidad refuerzan estereotipos dañinos. Y culmina con la aceptación social de un nivel de hostilidad que hace que actos más graves parezcan naturales y justificados. Hasta que, un día que llega más rápido de lo que nadie esperaba, ya es demasiado tarde para detener el proceso sin consecuencias terribles. La obligación de recordar. Recordar los horrores del pasado no es simplemente una opción cultural o un ejercicio académico interesante. Es una obligación moral fundamental que tenemos hacia las víctimas del pasado y hacia las generaciones futuras que podrían convertirse en víctimas si no aprendemos las lecciones correctas de la historia. Porque si permitimos que la sociedad olvide colectivamente lo que ocurrió durante el Holocausto y los siglos de persecución que lo precedieron, si dejamos que estos eventos se conviertan en meras estadísticas abstractas en libros de historia, entonces estaremos condenados a revivir estas tragedias bajo formas nuevas, pero igualmente destructivas. La solución a este problema persistente no se encuentra únicamente en la promulgación de leyes antidiscriminación o en la construcción de memoriales impresionantes, aunque estos elementos ciertamente tienen su importancia. La verdadera protección contra la repetición de estos horrores se encuentra en algo mucho más fundamental, en mantener viva la memoria histórica de manera activa y relevante.
Se encuentra en desarrollar la capacidad colectiva para reconocer las señales de advertencia temprana cuando comienzan a aparecer en nuestra propia sociedad. Se encuentra en educar a cada nueva generación no solo sobre los hechos históricos, sino sobre los patrones psicológicos y sociales que permiten que el odio se arraigue y crezca. Se encuentra en cultivar la valentía necesaria para hablar públicamente cuando observamos que el odio comienza a disfrazarse de opinión legítima. Se encuentra en negarse a guardar silencio cuando vemos que nuestros vecinos, colegas o líderes políticos comienzan a utilizar el lenguaje de la exclusión y la deshumanización, sin importar cuán sutil o aparentemente justificado pueda parecer inicialmente. Recordar activamente no significa simplemente mirar hacia atrás con nostalgia o dolor. Significa utilizar las lecciones del pasado como herramientas para construir un futuro más seguro y más justo para todos. Significa comprender que la frase "nunca más" no puede quedarse como un eslogan vacío repetido en ceremonias oficiales, sino que debe convertirse en un compromiso activo y cotidiano de ni una vez más. Este compromiso requiere vigilancia constante, educación continua y la voluntad de actuar cuando sea necesario, incluso cuando esa acción sea incómoda o impopular. Requiere la capacidad de reconocer que el odio puede adaptarse y cambiar de forma, pero que sus patrones fundamentales permanecen consistentes a través del tiempo y las culturas. La historia del antisemitismo no es simplemente la historia de lo que le ocurrió al pueblo judío durante 2000 años. Es la historia de lo que cualquier sociedad humana es capaz de hacer cuando permite que el miedo, el prejuicio y la búsqueda de chivos expiatorios reemplacen la razón, la compasión y el compromiso con la dignidad humana universal. Es una lección sobre la fragilidad de la civilización y sobre la constante necesidad de defenderla activamente contra nuestros propios impulsos más destructivos. Es un recordatorio de que cada generación debe elegir conscientemente entre la construcción de puentes de comprensión mutua o la construcción de muros de separación y odio. Si este contenido te ha resultado valioso y educativo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos que exploran estos temas fundamentales de la historia humana. Comparte este video con otros que puedan beneficiarse de estas lecciones históricas y déjanos en los comentarios qué otros aspectos de esta historia compleja te gustaría que exploráramos en mayor profundidad. Recuerda que la educación y la memoria activa son nuestras mejores defensas contra la repetición de los errores más terribles del pasado humano. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las lecciones que la historia tiene para enseñarnos.